Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este viernes de procedimientos vamos a continuar con el tema del análisis del género lírico. Por lo tanto, el día de hoy trataremos el tema de la métrica. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Como ya hemos visto en otros videos, el género lírico, desde la perspectiva del modelo clásico o tradicional, se basa en esencia en la métrica, la rima y el ritmo. Entonces, en el anterior video de Viernes de Procedimientos, vimos lo concerniente a la rima. Vimos que hay dos tipos de rima, en esencia, la rima consonante y la rima asonante, aunque también se le conoce como la rima perfecta, es decir, la consonante, y la rima imperfecta, que es la asonante. Pero a su vez, en anteriores videos, hemos visto también que el género lírico se basa en esencia en los aspectos fonéticos y fonológicos, es decir, en los sonidos. El género lírico es un género de sonidos. Esto no significa que no le importen los significados de las palabras ni nada por el estilo, sino que los poetas y las poetas buscan que esas palabras generen ciertos sonidos y entonces el significado de la composición muchas veces va más allá de lo que se dice. ¿Por qué? Porque se está buscando o se está pretendiendo otros elementos mismos que van a tener una repercusión estética. Y entonces la estética del género lírico, insisto, desde una perspectiva clásica o siguiendo el modelo clásico o tradicional, además de buscar dar un mensaje, que eso es como cualquier texto comunicativo y específicamente cualquier texto literario, pretende que esa composición y ese mensaje tengan una estética más allá del mero uso de palabras o del manejo de recursos, sino que también genere un aspecto o una sensación estética sonoramente. Entonces, ese es el elemento fundamental. Insisto, todo esto partiendo del modelo clásico o tradicional. Porque, como también lo hemos visto en otros videos, pues de repente surgieron las vanguardias que rompen este paradigma y entonces ya las prioridades y los intereses y las búsquedas estéticas ya se dirigen o se apoyan o se establecen desde otros elementos, otras propuestas. Pero el propósito de estos últimos videos es mostrarles estos elementos de la lírica clásica o tradicional para que precisamente, opción uno como lector, como lectora, se decante a qué tipo de lírica le gusta más, si la lírica que está recargada o está apoyada en estos modelos clásicos y tradicionales de la rima, la métrica, el ritmo, etcétera, o bien con estas nuevas propuestas, nuevas relativamente, las propuestas establecidas por las vanguardias, donde lo que importa es lo que se expresa, aunque no deja de haber musicalidad, ritmo y demás, pero ya no tan estructurado como si ocurre en el modelo clásico o tradicional. Dicho lo anterior, adentrémonos ahora sí a lo relacionado y lo que le da título a este video, que es la métrica, ¿correcto? En esencia, la métrica la tenemos que entender nosotros como este estudio de la medida de los versos y las combinaciones que hay entre ellos para descubrir el ritmo del poema. Como lo veíamos en anteriores videos, la poesía en sí tiene un ritmo, tiene una musicalidad, y este ritmo o musicalidad se lo va a dar precisamente la métrica. ¿Por qué? Porque la métrica se basa en un concepto que se le conoce o se le denomina medida. ¿Qué es la medida en el mundo de la retórica lírica? Muy fácil, es medir un verso, en esencia, a partir de su número de sílabas. Esa es la medida de los versos. Es decir, si yo digo, quiero saber la medida de este verso, lo que tengo que hacer es contar las sílabas.
Entonces, ahorita tentativamente se escucharía algo muy simple, ¿no? ¿Por qué? Porque desde nuestra educación primaria o incluso la anterior, la preescolar, nos enseñan a contar las sílabas de las palabras. Incluso nos enseñan a hablar o a pronunciar ciertas palabras dividiéndolas en sílabas. Pero la métrica implica la medición de sílabas con ciertas reglas, con ciertas normas, con ciertas determinaciones. Precisamente ese es el propósito de este video, hacerles ver en qué consiste la métrica y hacerles ver las reglas, que no son nada difíciles si tenemos los conocimientos previos básicos. Por un lado, saber dividir silábicamente las palabras. Y por el otro lado, tener como otro conocimiento previo que necesitamos son los tipos de palabras según su acentuación. Si recordamos algunos otros videos también de este mismo canal, vimos que hay diferentes tipos de palabras según donde esté la sílaba tónica, que si está acentuada en la última sílaba, pues se le van a llamar agudas. Si están acentuadas en la penúltima sílaba, se les van a conocer como palabras graves. Si están acentuadas en la antepenúltima sílaba, se les van a conocer como palabras esdrújulas. Y si todavía están acentuadas en la antepenúltima sílaba, se le van a conocer como sobreesdrújulas. Entonces, ahí tenemos esos ejemplos. ¿Correcto? Tenemos esos conocimientos previos. Estos conocimientos previos, por un lado, el saber dividir las palabras en sílabas y por el otro lado, el tipo de palabras, dependiendo dónde recae la sílaba tónica, van a ser este punto de partida para nosotros poder ejecutar de buena manera lo relacionado con la métrica. ¿Por qué? A continuación lo explico. Muy fácil. Nosotros tenemos que partir de que en el ámbito de la métrica, dependiendo el tipo de palabra con la que cierra el verso, no olvidemos, lo que nos importa es el cierre del verso, la última palabra con la que culmina el verso. Así como lo vimos en relación con la rima, lo que nos va a importar son las terminaciones de la última palabra de cada verso para ver si es una rima consonante, una rima sonante o esa composición es de verso libre, es decir, no le interesa lo relacionado con la rima. Pero a pesar de eso hay muchos poemas de verso libre que sí tienen métrica. Entonces, el aspecto de la rima es una, pero ahorita vamos a ver la composición en relación con la métrica. Entonces, ¿por qué nos tienen que interesar el tipo de palabras con el que cierra cada verso y que no sea en el aspecto de la rima? Porque eso nos va a facilitar también el conteo silábico, el conteo métrico, la medida de dichos versos. ¿Cuáles son las reglas? Las reglas son las más fáciles de aprender. Regla número 1, yéndonos en el orden del tipo de palabras. Si la última palabra del verso es una palabra aguda, al conteo silábico que vamos a realizar, se le tiene que sumar 1, ¿correcto? Una sílaba más. Aquí nos podríamos preguntar, ¿por qué al conteo silábico del verso le tenemos que incrementar una sílaba más si la última palabra del verso es aguda? Muy fácil. Como ustedes recordarán y como seguramente saben, las palabras agudas, al ser las palabras que van acentuadas en la última sílaba, y no olvidemos que la poesía se basa en sonidos, que una palabra esté acentuada en la última sílaba implica un sonido extra, por decirlo así. No es lo mismo decir papá, y ven cómo esa A se extiende porque está acentuada, a decir papa. Porque ese aspecto de lo largo, que es el acento prosódico en la primera A de papa, como que va cayendo el sonido, como dijéramos pa, como si lo voy a hacer como en cámara lenta, ¿no? Sí, pa, pa. Entonces, como que el sonido, aunque se extiende al principio, cae porque todavía hay una sílaba posterior. Pero en el caso de papá, entonces como si pusiéramos dos A, por decirlo así. Entonces, ese es el aspecto o la causa o el motivo por el cual cuando una palabra en el mundo de la poesía es una palabra aguda, tenemos que a nuestro conteo silábico o a nuestra medida le tenemos que aumentar una sílaba más, debido a esta resonancia que tiene esta sílaba tónica al final. ¿Qué pasa si la última palabra
de nuestro verso es una palabra grave. Absolutamente nada es la respuesta, ¿correcto? Es decir, el conteo silábico queda tal y como haya salido. No se le tiene que sumar, ni restar, ni nada. Al contrario de que si la palabra es aguda se le tiene que sumar una sílaba, en el caso de que la última palabra del verso sea una palabra grave, no se le tiene que incrementar absolutamente nada. Se queda tal y como haya salido el conteo, siguiendo las otras reglas que vamos a ver a continuación. Y por último, ¿qué pasa si la última palabra del verso es esdrújula? Es decir, está acentuada en la antepenúltima sílaba. Es decir, si es en la última, es aguda. Si es en la penúltima, es grave. ¿Qué pasa si es una palabra esdrújula? Es decir, está acentuada en la antepenúltima. Se le resta una sílaba. Caso contrario de que cuando termina con una palabra aguda que se le suma, en el caso de que si la última palabra sea esdrújula, se le resta una sílaba. ¿Por qué? Como ustedes ya lo pueden inferir, porque esta sílaba tónica, al estar tan alejada en una medida, en estar tan alejada del término de la palabra, pues como que ese sonido tónico, ese sonido, esa exaltación de la vocal y de la sílaba en consecuencia, pues se pierde, o sea, se difumina totalmente porque todavía faltarían 2 sílabas más. En el caso contrario de la palabra aguda, que como cae la resonancia y la resonancia se queda, entonces por eso hay que aumentarle más, como si esto fuera una onda sonora. En el caso de la aguda queda todavía. En el caso de la esdrújula está ese sonido, pero como todavía le faltan 2 sílabas, se pierde ese sonido. ¿Correcto? Entonces ahí está, es como lo ponía el ejemplo cuando estábamos hablando del tipo de palabras. La palabra esdrújula es un ejemplo de una palabra con tal característica o de tal atributo. Entonces, escuchen la palabra, esdrújula. ¿Ven cómo ese acento de la U se pierde? Porque todavía es dru y todavía falta la jula. Entonces, toda esa resonancia, toda esa onda sonora que emana de esa sílaba tónica se va perdiendo, producto de que de la resonancia o del uso del sonido fonético de las 2 sílabas que le siguen. Entonces, esas son las reglas. Entonces, si tenemos que la última palabra es aguda, se le suma una. Si la última palabra es grave, el conteo silábico se queda tal y como haya salido. Y si la última palabra del verso es esdrújula, al conteo silábico se le tiene que restar una sílaba. ¿Correcto? Ahorita vamos a ver ejemplos muy puntuales y demás, pero tenemos que ir al siguiente aspecto, ¿correcto? Que son 4 conceptos fundamentales, ¿correctos? Son 4 conceptos, términos que nosotros tenemos que considerar, porque ahí es donde se distingue, o en ello radica la distinción entre la división silábica que nos enseñan prototípicamente y la división silábica en el ámbito de la métrica, en el ámbito de la lírica. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son estos 4 conceptos que tenemos que manejar? El primero de ellos es el concepto de sinalefa, ¿correcto? ¿Qué es una sinalefa en el ámbito de la métrica? Básica y fundamentalmente es que la unión de sílabas en un mismo verso, ¿producto de qué? De que una palabra termine en vocal y la siguiente palabra inicie en vocal, ¿correcto? Obviamente no olvidemos, muchas veces, aunque la palabra inicie con H, pero la H es muda, y entonces lo que nos importan son los sonidos, no olvidemos esas excepciones, porque muchos dicen, no, pero la siguiente palabra inicia con H, sí, pero la H es muda en ese sentido, en ese aspecto, ¿correcto? Entonces, eso es una sinalefa, es esta fusión, esta unión de sílabas, producto de esta normativa, de que una palabra termine en vocal y la siguiente inicie en vocal. Y entonces, en vez de hacer una separación, como se hace normalmente en la división silábica, aquí estas 2 sílabas se fusionen. ¿Por qué se fusionan? Otra vez nos podríamos cuestionar, porque al ser vocales,
muchas veces los sonidos vocálicos se pueden unir. Obviamente va a haber excepciones, como lo vamos a ver a continuación, pero no olvidemos que la poesía otra vez es sonora. Entonces muchas veces cuando nosotros estamos leyendo cualquier tipo de texto, pero en el caso específico de poesía, estamos leyendo un texto representante del género lírico y de repente encontramos que una palabra termina en vocal y la otra inicia en vocal, automática, de manera inconsciente, nosotros leemos ese término vocálico y ese inicio vocálico lo leemos en uno mismo. Hacemos como lo que se conoce en el ámbito de la gramática, el famoso diptongo. Unimos esas dos vocales. Muchas veces es por simple sentido, por simple instinto. No lo hacemos de manera consciente. Si ustedes pueden hacer ese ejercicio, pónganse a leer algo en voz alta y de repente cuando ustedes, de manera consciente, vean que una palabra termina en vocal y la siguiente inicia con vocal o tiene este sonido vocálico, terminación vocálica y la otra palabra tiene inicio vocálico, van a ver que ustedes cuando lo están leyendo a la velocidad inherente de la lectura, ustedes van a unir esas dos sílabas, ¿correcto? Entonces, esos dos aspectos. Entonces, ahí tenemos el primer término que tenemos o el primer concepto que tenemos que tener en mente, la sinalefa, ¿correcto? Ahorita vamos a ver ejemplos ya en poemas, en fragmentos, y ahí les voy a decir, aquí hay una sinalefa, ¿correcto? Ahorita tengamos nada más el término y la definición. Segundo concepto que tenemos que terminar de entender y de dominar es el hiato, ¿correcto? Hiato. O también se le conoce como dialefa. Cualquiera de los dos conceptos refieren lo mismo. La dialefa o el hiato, ¿a qué se refiere? Caso contrario de la sinalefa es la separación de vocales. Es decir, normalmente nosotros por regla tendríamos que siempre hacer sinalefas, porque es algo inherente, es algo que nos sale de manera natural, por decirlo así. Cuando hay una palabra con terminación vocálica y la siguiente palabra tiene inicio vocálico, automáticamente siempre hacemos sinalefa, de manera inconsciente, pero siempre lo hacemos. Pero ¿qué pasa cuando por decisión y convicción de la persona que está creando el texto lírico dice, no, yo no quiero unir estas sílabas. Yo no quiero unir esta palabra que termina en vocal y la siguiente que inicia en vocal. Yo no quiero unir esas sílabas. Yo no quiero transformar esas dos sílabas en una. Yo las quiero separar adrede. Ahorita les voy a decir cómo se llama ese concepto cuando termine de referir estos 4 términos para no revolvernos. Cuando una persona que está creando un texto lírico y toma esa determinación de separar de manera arbitraria algo que debería de estar unido, es decir, algo que debería de ser sinalefa, con arbitrariedad, decisión, decide separarlos, a eso se le conoce como hiato o dialefa, ¿correcto? Entonces, muchas veces eso ocurre cuando una de estas vocales está acentuada, pero de todas muchas veces el acento no repercute en la sinalefa. Entonces, son excepciones, son matices que ahorita no voy a profundizar porque como lo comentaba en anteriores videos, aquí es un acercamiento nada más, son aspectos elementales. Ya si quisiéramos profundizar, pues ya, en un futuro haremos videos muy específicos, un video específico del hiato, ¿no? Y cuáles tipos de hiatos y su clasificación o las sinalefas, etcétera. Entonces ahorita ya tenemos estos dos conceptos. Por un lado, la sinalefa, que es esta unión de vocales, y su contrario, el hiato o la dialefa, que es de manera arbitraria, por decirlo así, separar dos sílabas que tendrían que estar unidas por naturaleza fonética. ¿Correcto? Tercer concepto. El tercer concepto que nosotros tenemos que entender es la sinéresis. Repito, sinéresis. ¿Qué es la sinéresis? Es cuando en el interior de una palabra se unen dos vocales que generalmente no forman diptongo, ¿correcto? Nosotros sabemos que un diptongo se forma cuando dos vocales están unidas y producto de esta regla que yo les decía de las vocales abiertas y vocales cerradas, recordemos que en nuestras 5 vocales en el español hay 3 vocales abiertas, que ¿cómo sabemos cuáles son las vocales abiertas? Viendo cómo abrimos o no abrimos la boca
en demasía. Entonces, ¿cuáles son las 3 vocales abiertas en nuestro idioma español? La A, la E y la O, ¿correcto? Mientras que las vocales cerradas son la I y la U. Como ven, no abrimos tanto la boca. También se les conoce como vocales fuertes y vocales débiles. Entonces, la A, la E y la O son vocales fuertes, mientras que la I y la U son las vocales débiles. ¿Qué pasa cuando cuando hay una vocal fuerte y una vocal débil? Muchas veces forman diptongo. ¿Por qué? Porque en el momento de estar hablando no tenemos que abrir a la boca tanto, ¿no? Al decir A, I, como decir aire, ¿no? Aire. Entonces yo puedo hacer ese diptongo, ¿no? Aire. Pero si de repente yo quisiera decir aéreo, como que está un poco difícil de ae, ¿no? Como que estar moviendo la boca, abriéndola y demás. Entonces, tenemos que ver esos elementos. Entonces, muchas veces hay palabras que no forman diptongo. Entonces, tendríamos que separarlo. Pero otra vez, en el mundo de la lírica, en el mundo de la poesía, se toman estas determinaciones, que ahorita insisto, les voy a decir cómo se llaman de manera general, para que no lo olvidemos. La persona que está haciendo la composición lírica toma la decisión de, ¿cómo se puede decir? De unirlas cuando no hay diptongos, o sea, de manera natural, siguiendo las normativas gramaticales, no hay diptongo, pero por decisión de la persona que está haciendo la composición, sí lo transforma en diptongo y totalmente es válido. No será válido gramaticalmente, pero sí líricamente. Entonces no olvidemos que hacer esa distinción. Una cosa es la separación silábica gramaticalmente hablando y otra es la separación silábica líricamente hablando. Por eso estoy haciendo esa distinción. Por eso este video no se llama separación silábica, ¿no? Separemos sílabas. No. Porque por eso es hablar de la métrica y hablar de sus reglas, de su normativa, porque a pesar de que estamos hablando de separación silábica, hay ciertas normativas. Entonces, la sinéresis es un ejemplo de querer hacer, ¿cómo se podría decir? Hacer diptongo donde no hay diptongo de manera natural. ¿Correcto? Entonces, para que vean la distinción, nosotros tenemos la sinalefa, donde es unir de manera natural se unen las dos vocales. Cuando una palabra termina en vocal y otra inicia en vocal, se hace sinalefa. ¿Qué pasa si yo por decisión separo estas sílabas a pesar de que tendrían que estar unidas? Se le llama dialefa o hiato. ¿Y qué pasa cuando yo de manera también arbitraria formo diptongo en una palabra que no es diptongo de manera natural, de manera prototípica? A eso se le conoce como sinéresis. Y por último, tenemos otra regla, otra normativa, otro término que tenemos que conocer para adentrarnos al mundo de la métrica, que es la diéresis. Todos, producto de nuestra experiencia en el idioma, sabemos que las diéresis son estos dos puntitos, este par de puntos, que se le pone a las vocales. Normalmente, y en el español prototípicamente, se le pone exclusivamente a la U. ¿Para qué se pone esto? Es para el sonido. Por eso tenemos el ejemplo como lingüístico, pingüino, etcétera. Tenemos esos ejemplos, ¿no? Y entonces, como podemos escuchar, es lingüístico. Entonces hacemos esas diéresis sobre la U tienen una utilidad que es separar, ¿correcto? Entonces, en el ámbito de la lírica, es otra vez esta determinación que toma la persona que está haciendo la composición de usar las diéresis para separar diptongos, ¿correcto? Es decir, en el caso de la sinéresis es crear diptongos cuando de manera natural no hay diptongos, ¿correcto? Es decir, y en el caso de la diéresis es lo contrario. Una palabra de manera natural tiene diptongo y la persona que está haciendo la composición toma la determinación de separar ese diptongo, ¿correcto? Y entonces la única manera que puede hacerlo es poniéndole a la primera vocal unas diéresis y automáticamente separa ese diptongo. Entonces, haciendo una analogía un poco cruel, vamos a pensar que una persona A y una persona B
nacieron para estar juntos. El destino se confabuló para que esas personas siempre estén juntas. Esa es su naturaleza. A eso en el mundo de la lírica, siendo la analogía, les llamaríamos sinalefa. ¿Por qué? Porque de manera natural, esta persona A y esta persona B tienen que estar unidas. Porque esa es su naturaleza. Eso es la sinalefa. Cuando una palabra termina en vocal y la siguiente palabra inicia en vocal, de manera natural tienen que estar juntas. ¿Correcto? Pero, ¿qué pasa si alguien, ya sea la persona A o la persona B, toma la determinación de que se separen? Toman esa determinación pero si nuestra naturaleza, nuestro destino es estar juntos, y que de repente ya sea la persona A o la persona B o alguien detrás de esas dos personas, una de ellas toma la determinación de no, se separan. Pero si nuestra naturaleza es estar unidas, nuestra naturaleza es ser sinalefas, no, te separas, se separan porque se separan. Yo tomé esa decisión. A eso se le conoce como dialefa o hiato, que es separar de manera arbitraria algo que tenía que estar unido de manera natural. En este caso, las sílabas vocálicas. Si una palabra o una sílaba es una palabra con terminación vocálica y una palabra con inicio vocálico, sonoramente, no olvidemos que todos nos basamos en el sonido, tendrían que estar unidos y por una determinación de la persona que está creando el texto dice, no, yo lo quiero separar, a eso se le conoce como hiato o dialefa. Tenemos ese par. Vámonos a otra pareja. Una pareja ahora C y D, para no repetir A y B. Sí, de manera natural, entre comillas, otra vez regresamos a de manera natural, no tendríamos que estar juntos. Caso contrario de la sinalefa es no. Tú y yo, de manera natural, nuestros destinos es no estar juntos. Pero de repente esta fuerza y este poder que está detrás de las composiciones líricas dicen, a mí no me importa, terminan juntos porque terminan juntos. A eso se le conoce como sinéresis. Es en el interior de una palabra, se unen dos vocales que generalmente no forman diptongo, es decir, obligarlos a estar juntos. Caso contrario de la sinalefa, donde la unión es natural. En la sinéresis es una unión forzada, ¿correcto? Y en el caso de la diéresis es lo opuesto. Otra vez, de manera natural tenían que estar unidos, pero por una determinación arbitraria los separan, ¿correcto? Por medio de este par de puntos que se pone arriba de la vocal. ¿Correcto? Ya tenemos esos conceptos que tenemos que nosotros tener claro. Por un lado ya tenemos las reglas de, dependiendo del tipo de palabra, es la medición métrica, ¿correcto? Es la medida, la denominada medida. Si es una palabra aguda, se le suma una sílaba al conteo. Si es una palabra grave, el conteo se queda igual. Si es una palabra esdrújula, se le resta una. Ya les expliqué el por qué. Y hay diferentes tipos de situaciones donde se unen o separan sílabas. Tenemos la sinalefa, la dialefa o hiato, tenemos la sinéresis y tenemos las diéresis. Ya tenemos esos conceptos. Ahora sí, vamos a aterrizar estos conceptos con ejemplos, ¿correcto? Entonces, a continuación voy a leerles unos ejemplos de unos poemas y vamos a estar haciendo este ejercicio, ¿correcto? Este ejercicio de ir contando las sílabas e ir viendo dónde hay sinalefas, dónde hay hiatos, dónde hay sinéresis. En el caso de las diéresis no las voy a comentar ahorita con un ejemplo, sino se las voy a comentar ya casi al final, para ponerles un ejemplo puntual, exacto, sin mencionar algún poema. Todo este conjunto de sinalefa, dialefa o hiato, sinéresis y diéresis tienen el nombre en general de licencias poéticas. Esto que vamos a ver, o esto que estamos viendo, se le denomina licencia poética. ¿Por qué se les llama licencias poéticas? Como ustedes lo pueden inferir, porque son determinaciones arbitrarias que toman los poetas y las poetas para que sus versos logren tener esta medida exacta. No olvidemos que las composiciones
dependiendo qué tipo de composición lírica sea, tienen estrictos números silábicos por verso. Hipotéticamente, quiero escribir un soneto. Obligatoriamente, mis versos tienen que ser de 11 sílabas. Y entonces muchas veces para lograr esa medida de que cada verso tenga 11 sílabas, pues tengo que valerme de estas licencias. Por eso se llaman licencias. Es como un permiso de, yo ya sé la regla, yo ya me sé la normativa de la lengua, pero pido licencia, o sea, es como que pido una excepción para que yo pueda lograr que mi verso encaje en esta solicitud. No olvidemos que estamos hablando de el modelo clásico tradicional, donde la métrica, la rima, el ritmo, etcétera, son elementos fundamentales, son elementos vitales, si no la composición no cumple con esta situación. Ya si estuviéramos hablando de un poema en verso libre, pues todos estos elementos pasan a un segundo factor, a un segundo nivel. ¿Por qué? Porque ya no nos importa. Lo que nos importa es la composición, tal vez la musicalidad interna, que eso lo vamos a hablar en otro video. El ritmo, cómo se logra el ritmo en la poesía. Tiene mucho que ver con lo que estamos viendo a continuación, pero bueno, implica detalles más específicos. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a leer 3 ejemplos donde veamos estas características. Me voy a enfocar principalmente en esta primera regla que les decía, depende el tipo de palabra, si es una palabra aguda, si es una palabra grave o si es una palabra esdrújula. E inmersos en estos versos que les voy a compartir, vamos a analizar si hay sinalefa, hay hiato, hay sinéresis, y les digo, diéresis no va a haber. La diéresis se las voy a ejemplificar yo terminando de leer estas 4 composiciones. Vamos a leer 4 ejemplos breves, no voy a leer todo el poema, voy a leer nada más pequeñas estrofas o poemas de una extensión breve. Comienzo con el primer ejemplo. Leo toda la estrofa y después vamos viendo verso a verso para estudiar y medir, hacer la medición, el ejercicio de la medición. Leo toda la estrofa. Oh Siddhartha Gautama, tú tenías razón. Las angustias nos vienen del deseo. El Edén consiste en no anhelar, en la renunciación completa, irrevocable de toda posesión. Quien no desea nada, donde quiera está bien. Este fragmento de un poema del poeta mexicano Amado Nervo intitulado Renunciación, pueden ustedes buscarlo, el poema es más largo, pero me quedo con los primeros versos de este poema. Como ustedes ya lo pudieron leer, espero, la característica fundamental de esta composición es que todos sus versos terminan con palabras agudas. Ahorita estoy poniendo los ejemplos así como muy medidos y demás. Uno tiene que estar observando porque no todos los poemas tienen este atributo. Puede haber un verso que termine con palabra aguda, otro verso que termine en palabra esdrújula y otro verso que termine en palabra grave, y entonces estar entremezclando este tipo de palabras y uno tiene que estar concentrado para hacer la medición correcta. En este caso el ejemplo es perfecto porque todos los versos terminan con una palabra aguda. Si ven las terminaciones de palabras: razón, Edén, renunciación, posesión, bien. Entonces, como ven, estas 5 palabras son palabras agudas. Ahora sí, vamos a analizar verso a verso. A ver si estos 5 versos, este fragmento, cumple con la métrica. Es decir, que todos los versos tengan el mismo número de sílabas. Que ese es el reto. Esa es la disposición. Esa es la característica de estas disposiciones clásicas o tradicionales. Y vamos verso a verso. Oh Siddhartha Gautama, tú tenías razón. Si contamos, vamos a hacerlo hasta casi con las manos, ¿no? O sea, aunque ahorita ustedes están viendo esta separación por medio de guiones. Oh Siddhartha Gautama, tú ahí ven que hay un acento, tenías razón.
son 13 sílabas, entre comillas, gramaticales. Pero ¿cuál es la regla? Recordando nuestras reglas, si es una palabra, si la última palabra del verso es aguda, ¿qué hacemos? Se le suma una. Entonces, a ese primer verso hay que ponerle 13 más 1. Vamos a ver si los demás versos cumplen con esta regla de que sean 14 versos, o en el caso específico 13 más 1. Las angustias nos vienen del deseo. Aquí tendría que haber una separación porque las dos vocales son abiertas, las dos vocales son fuertes. Normalmente la palabra deseo tiene 3 sílabas. Deseo. Pero aquí el poeta Amado Nervo se toma una licencia poética, ¿correcto? Y entonces une lo que de manera natural no tendría que estar unido, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de sinéresis. Aquí tenemos un ejemplo de sinéresis. Deseo es deseo, porque, insisto, es esta regla de las dos vocales abiertas o dos vocales fuertes, la E y la O. Pero aquí el poeta se toma una licencia y dice, en su lectura diría deseo, no deseo. ¿Ven? Entonces regreso otra vez con esta regla. Tenemos una sinéresis en este segundo verso. Vuelvo a hacer el conteo desde el principio. Las angustias nos vienen del deseo, el Edén. Otra vez, 13, pero como Edén es palabra aguda, 13 más 1. El verso 1 y el verso 2 coinciden en la medida. Vamos a ver el verso 3. Consiste en no anhelar. Ahí tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos una sinalefa. Las dos vocales, aunque sean fuertes o abiertas, se unen. Consiste en, ahí tenemos la primera sinalefa, consiste en no anhelar, ahí tenemos una segunda sinalefa, no anhelar, consiste en no anhelar en la renunciación. Entonces, como ven aquí de pronto es 12. Uno podría decir 12 más 1. Ya aquí se rompió todo. No, hay que buscar si dentro de esto hay una otra licencia poética. Entonces vamos a leerlo con calma y aquí se descubre. Tenemos dos opciones. Estas dos uniones que habíamos hecho en consiste en o en no anhelar, una de esas dos las tenemos que separar. Y entonces nosotros nos tenemos que basar en el sonido. ¿Qué se escucha más propio? ¿Qué se escucha más ad hoc con la cotidianidad de la lectura? Hacer la unión de la E en consiste en, y en consecuencia separaríamos el no anhelar. Entonces, ¿cómo lo leeríamos? Consiste en no anhelar. O hacemos consiste en no anhelar. Cualquiera de las dos lecturas es válida, ¿correcto? Porque yo lo puedo leer, voy a leer el verso anterior, porque hay algo que se llama encabalgamiento en el Edén y sigue con el siguiente verso. Entonces voy a leer ese segundo verso para que se escucha mejor. Las angustias nos vienen del deseo. El Edén consiste en no anhelar, en la renunciación. Entonces, como ven, como está el Edén y hay este recurso lírico o retórico, esta figura retórica de el encabalgamiento, de unir el fin de un verso con el inicio del otro. Entonces, el Edén consiste en no anhelar. Ven que hasta se me va el aire, porque ya está muy largo la enunciación. Entonces, por eso es, el Edén consiste en no anhelar. O podríamos decir, el Edén consiste en no. Pero es que diría, en no anhelar, ¿por qué separarlo? Entonces mi lectura sería separar esa primera unión que podría ser en consiste en. El Edén consiste en no anhelar. Y ven como uno, el no anhelar, lo uno en una misma sílaba. El Edén consiste en no anhelar, en la renunciación. Y ahora sí, a partir de esta licencia poética que descubrimos, caemos en
consiste en no anhelar, en la renunciación. 13 más 1, porque la última palabra es aguda. Cuarto verso. Completa, irrevocable de toda posesión. ¿Qué pasó aquí? Otra vez. Pero si son 14 más 1 son 15, ¿no? Esto ya, Amado Nervo fracasó en su intento de hacer un poema de puros versos de 14 sílabas. Otra vez, tenemos que recular, tomar perspectiva y ver cuál es la licencia poética, porque ahorita estamos haciendo el conteo a la primera. Vamos a hacerlo con cautela. Aquí se descubre completa, coma, entonces por eso hice la pausa, porque había una coma. Pero no siempre los signos de puntuación implica que haga una pausa. Aunque se escuche absurdo, otra vez diría, pero para eso son las comas, para hacer pausas. Sí, pero por licencia poética, no olviden, la poesía es sonido. Entonces, por licencia poética tengo que unir completa e irrevocable. Entonces es completa e irrevocable de toda posesión. ¿Ven? Ahí está. 13 más 1. Entonces, porque se lee, ¿no? En la renunciación completa e irrevocable, así tendría que leerlo. No es en la renunciación completa. Pero es que ahí hay una coma, por eso hice la pausa en la primera lectura. Pero descubrimos que hay una licencia poética. A pesar de que haya coma, yo en la lectura no tengo que hacer la coma. Entonces se leería. Voy a leer otra vez el encabalgamiento que surge del verso 3 y verso 4 consiste en no anhelar, en la renunciación completa y irrevocable de toda posesión. ¿Ven? Ahí está el sonido. Y se escucha bien. Muchos podrían decir, se ve forzado, pero es producto de la licencia poética. Y último verso de este ejemplo que le estoy poniendo de Amado Nervo. Quien no desea nada, donde quiera está bien. Quien no desea nada, donde quiera es. Aquí tengo que hacer una unión. Donde quiera está bien. Ven que en el mismo verso el poeta tomó decisiones diferentes. En el segundo verso unió deseo. Y en este quinto verso, donde dice desea, sí lo separa. Quien no desea nada, donde quiera está bien. La misma palabra, verso 2, verso 5. Y tomó decisiones diferentes. En una lo unió, cuando en su naturaleza no tienen que ir unidos, y en el verso 5 sigue la naturaleza de separarlos. Desea. Porque yo no podría decir quien no desea nada, donde quiera, y además podría tomar esa licencia, acabo de observar, también sería válida. Aplicar la misma regla del verso 2, unir desea, es decir, aplicar otra sinéresis, pero separar ahora lo que tendría que haberse unido, es decir, separar ¿cómo se puede decir? Hacer una sinalefa entre donde quiera está bien, y entonces otra vez la lectura cambiaría. Quien no desea, en vez de decir quien no desea, es quien no desea nada, donde quiera. Hay alguna pausa, aunque no haya una coma ni nada, donde quiera está bien. Entonces ahí estoy diciendo, quien no desea, estoy uniendo este sea, nada, donde quiera, hago la pausa, está bien. Y las dos lecturas, los dos análisis, son válidos, ¿correcto? Pero al final lo que importa es el resultado, y el resultado es 13 más 1. Y entonces estos 5 versos tienen métrica. ¿Por qué? Porque se valieron de estas licencias poéticas para cumplir con esa situación. Ya vieron que se rompe, ¿no? Como el deseo, desea. Podemos hacer esa validez. Donde quiera está bien. Esa sería la naturaleza, pero puedo separarlo. Donde quiera.
En el verso 4 unió dos palabras aunque están separadas por coma y por lo tanto tendría que haber una pausa. Él dijo completa e irrevocable, aunque en el texto escrito dice completa, irrevocable. Licencia poética, no me importa la coma. En mi lectura voy a leerlo de corrido. Le pongo la coma por regla gramatical, por corrección de estilo. Pero en mi lectura, que la poesía es sonora, es fonética, yo voy a leer completa irrevocable, no completa, irrevocable. Aquí normalmente se dice deseo. Yo voy a decir deseo. Se dice naturalmente desea. Yo voy a decir desea. Desea. ¿Ven? Esos son los elementos que nosotros tenemos que considerar. Entonces, por lo tanto, tenemos que ser conscientes de estas licencias poéticas. Vamos con el segundo ejemplo. Es un ejemplo de Sor Juana Inés de la Cruz, donde todas las palabras finales de cada verso son ejemplos de palabras graves. Si recordamos nuestra regla, si son palabras graves, el conteo silábico se queda exactamente igual. Caso contrario del ejemplo que les acabo de decir de Amado Nervo, que todos eran 13 más 1, 13 más 1, daban 14. Todos los versos tienen 14 sílabas, producto de este 13 más 1. En este caso no tenemos que sumar ni restar. Tal cual nos salga la suma con estos sin alefas, hiatos, sin éresis, aquí no va a haber diéresis, con todas estas combinaciones de licencias poéticas, pero al final no se le va a tener que sumar ni restar nada, porque las palabras finales son graves. No son agudas ni esdrújulas. Veamos el ejemplo. Lo leo completo otra vez y después lo vamos viendo y desglosando verso a verso. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante. Como ven, este es el inicio de un soneto escrito por Sor Juana Inés de la Cruz. Ahora sí, vamos a vamos a hacer la medida de cada verso. ¿Correcto? Al que ahí tenemos una sinalefa. Al que ingrato me deja, busco ahí otra vez tenemos otra unión, busco a amante. Ya les dije que era un soneto, entonces automáticamente ya tendríamos que saber que cada verso tiene que tener 11 sílabas. El primer verso, ahí está, una sinalefa, al que ingrato me deja, busco ahí se une la O y la A, porque las dos son sílabas abiertas, se unen, busco amante. 11 sílabas. Al que ingrato me deja, busco amante. Siguiente verso. Otra vez tenemos otra sinalefa. Al que amante me sigue, dejo ahí está otra vez otra unión, otra sinalefa, dejo grata. 11 sílabas. Tercer verso. Constante otra vez tenemos sinalefa, constante adoro otra sinalefa, adoro a quien otra sinalefa, mi amor maltrata. Así como de, a ver, espérate, vamos a hacer otra vez el conteo. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Ahí está. Constante adoro a quien ahí tenemos otra sinalefa, mi amor maltrata. 11 sílabas. Cuarto verso y último de este fragmento. Maltrato otra vez tenemos otra sinalefa, quien otra sinalefa, mor, busca constante. Como vieron, todos los versos tienen medida de 11 sílabas. Y todos los versos coinciden en que su última palabra es grave. Por lo tanto, no tenemos que sumarle, como en el caso del ejemplo de Amado Nervo, ni tenemos que restarle, como el ejemplo que les voy a poner a continuación. Pero vieron cómo hay sinalefas. Pues al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata,
Maltrato a quien mi amor busca constante. Estoy exagerando los sonidos. Ya vieron que yo cuando lo leí al principio no hice el A, E, I, O, no, sino simplemente ven cómo se fluye, ¿no? Al que ingrato me deja, busco amante. ¿Ven cómo hice la sinalefa? Busco amante. No tengo que decir busco a. No tengo que estar haciendo eso. Lo estoy haciendo. Estoy subrayando, estoy hiperbolizando las sinalefas y demás para que lo perciban. Pero vieron en mi primera lectura y ahorita que no tengo que estar exagerando nada. Al que ingrato. ¿Vieron que ahí está? Al que ingrato. No dije al que no, es al que ingrato me deja, busco amante. No estoy forzando absolutamente nada, para que vean que esto es de manera natural. De manera natural nosotros hacemos estas sinalefas. Por eso les decía, la naturaleza es que estén juntos. Si yo las separo y lo forzo a que se separen, pues vamos a tener un hiato. Correcto. Es de nananami, que yo dijera, al que ingrato me deja, estoy haciendo un hiato, porque es que la naturaleza te dice al que ingrato, y no es al que ingrato me deja. Entonces, ¿vieron cómo ocurrió eso en el caso de el poema de Amado Nervo? En muchos momentos hicimos hiatos, separamos lo que no teníamos que hacer y muchas veces unimos, o sea, como unimos lo que no tenía que unirse, ya sea porque había un signo o en el caso de una misma palabra que era desea o deseo, hicimos sinéresis. Unimos lo que no tenía que unirse. Entonces ya estamos viendo esto. Estos recursos son los que todos los poetas que buscan esta musicalidad, esta métrica y demás, lo hacen. Incluso nosotros podemos hacer este ejercicio de la métrica y demás en letras de canciones. Y aunque ustedes no lo crean, esto de la métrica también le importa a los compositores y a las compositoras de las letras de las canciones. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver en próximos videos, a partir de esta separación silábica, y si partimos y recordamos que todas las palabras en el español están acentuadas, ahí se va a ver la musicalidad. La musicalidad no siempre la da un instrumento. Ese es un acompañamiento. Si un escritor o una escritora de lírica, del género lírico, sabe escribir bien y considera estos aspectos, aunque sea verso libre, aunque sea poema vanguardista y demás, salvo excepciones muy puntuales de vanguardias, va a tener que su composición va a tener una musicalidad de manera natural, sin forzar nada, tal vez valiéndose de algunas licencias, pero sin forzar nada. Vámonos al tercer ejemplo, que lo extraje de una página de internet. No es un autor conocido y reconocido y demás que ha trascendido en la historia, sino es una persona de nombre Víctor. No conozco más sus apellidos, pero esta persona de nombre Víctor publicó un soneto esdrújulo en una página de internet conocida como versoscompartidos.com. Entonces, en esta página, es una página donde mucha gente comparte composiciones y demás, y entonces uno de los integrantes de esta página, llamada, insisto, versoscompartidos.com, compartió un soneto que compuso, que su característica es que las últimas palabras de cada verso es una palabra esdrújula, ¿correcto? Al ser soneto ya sabemos la regla, tienen que ser 11 sílabas. Pero ¿cuál es la regla de las palabras cuando el verso termina en palabra esdrújula? Restarle una. Entonces, ¿qué significa? La regla tendría que ser que cada uno de estos versos que les voy a leer a continuación tiene que tener 12 sílabas. Para que le hagamos 12 menos 1. Caso contrario del que hicimos con Amado Nervo, que era 13 más 1, porque su poema era con versos alejandrinos. Los versos alejandrinos se caracterizan por ser versos de 14 sílabas. En el caso del soneto, como lo vimos en el caso de Sor Juana, tiene 11 sílabas. El soneto italiano y demás, porque ya después se hicieron adaptaciones con sonetos alejandrinos y demás, que se vieron en el modernismo, etc. Pero insisto, hoy es viernes de procedimientos, simple y llanamente es analizar y demás, sin profundizar en demasía. Conocer la teoría para poder nosotros analizar, sí, pero sin profundizar en demasía, como sí tiene lugar los lunes de literatura o los miércoles de comunicación. Leo este fragmento, no voy a leer todo el soneto, aunque los invito a que lo lean porque es un reto para los poetas y las poetas escribir este tipo de composiciones con las palabras esdrújulas, que son las más difíciles y las más complejas de nuestro idioma español. Leo
Como siempre, leo toda la estrofa y después la vamos analizando o la vamos midiendo verso a verso. Quise hacer un soneto con retórica y recursos que son característicos, es decir, con los cánones lingüísticos, procurando la usanza metafórica. Ahí está. Vamos a analizar verso a verso, a ver si se cumple esta regla del 12, y tenemos que poner 12 menos 1, porque es una palabra esdrújula la que termina cada verso. Ahí tenemos una sinalefa, quise hacer un soneto con retórica. 12 menos 1. O sea, el soneto está obligado a que su última sílaba tónica sea la décima. Retórica. 12. 12 menos 1, 11. Siguiente verso. Y recursos que son característicos. Palabra esdrújula. 12 menos 1, 11. Llevamos 2 versos de 11. Tercer verso. Es decir, con los cánones lingüísticos. Otra vez 12. Pero es palabra esdrújula. 12 menos 1, 11. Cuarto y último verso de esta estrofa. Procurando ahí está, hacemos una sinalefa. La usanza metafórica. 12. 12 menos 1, 11. Como ven, este fragmento de soneto, por un lado, ejemplifica las terminaciones esdrújulas. Por otro lado, ejemplifica qué ocurre con eso. Se le resta 1. Vieron que los 4 versos cumplen cabalmente la determinación de todo soneto prototípico. 11 sílabas. Ya después, si también vieron, rima, ¿no? Tanto el poema de Amado Nervo, el de Sor Juana y este de Víctor, de versoscompartidos.com, tienen rima, ¿correcto? Entonces, en el caso de Amado Nervo era un poco más complejo ver, pero rima, aunque ustedes no lo crean, es una rima consonante. Los 3 ejemplos son de rima consonante. ¿Correcto? Ahora vamos a ver, por último, un ejemplo. Como vieron, no les he puesto el ejemplo de la diéresis, porque les digo, es más complejo, aunque sí hay muchos casos de autores muy representativos, muy importantes y demás, pero bueno, no quise ponerlo porque iba a causar complejidad, mejor prefiero explicárselos. Por último, el cuarto ejemplo que les quiero poner es un poema compuesto. Este es un poema completo, pero es muy breve, donde 3 de los 4 versos, es un poema tan breve que es de 4 versos, 3 de esos versos tienen terminación grave, ¿correcto? Son palabras graves, es decir, no afecta en nada, el conteo queda tal cual, pero uno de ellos es esdrújulo. Entonces tenemos que ver si los 4 versos tienen el mismo número de sílabas a pesar de todo, ¿correcto? Leo todo, es un poema del poeta español Gustavo Adolfo Bécquer, es su rima número 87, ¿correcto? La rima 77, perdón. La rima 77, ¿correcto? Su famoso poemario llamado Rimas, entonces es la rima número 77, ¿correcto? Lo leo completo y lo medimos verso a verso. Dices que tienes corazón y solo lo dices porque sientes sus latidos. Eso no es corazón. Es una máquina que, al compás que se mueve, hace ruido. Como pueden ver, es un poema rudo, romántico. Ya después en otros videos hablaremos del romanticismo, etc. Vamos a medirlo. Dices que tienes corazón y solo el primer verso tiene 11 sílabas. En consecuencia, los otros 3 versos obligatoriamente, si es que quiere ser un poema métrico, con métrica, tendría que tener 11 sílabas los otros 3 versos. Vamos a ver. Segundo verso. Lo dices
porque sientes sus latidos. 11 sílabas. Y como ven, solo y latidos son palabras graves. No tenemos que sumarle ni restarle. Tercer verso. Eso no es, ahí tenemos una sinalefa, no es corazón. Es una máquina. 12 sílabas. Pero, si observan, la última palabra es máquina. Es una palabra esdrújula. Por lo tanto, 12 menos 1, 11. Tenemos 3 de 4 versos con 11. Y vámonos al último verso y ver si esta composición de Gustavo Adolfo Bécquer tiene métrica completa o no. Que, y aquí es donde está la duda, hay una coma, que, y entonces la duda aquí es que al compás que se mueve hace ruido, y ya vieron que sí. ¿Qué pasaría? Otra vez es el mismo caso que ocurría con Amado Nervo. ¿Qué pasa si yo hiciera esa pausa? Que al compás que se mueve, y aquí hay otra coma que separaría otra sinalefa, se mueve, hace ruido, o que, ¿cómo lo leo? Que al compás que se mueve, y hay otra coma, hago la pausa, hace ruido, ¿cómo lo leemos? Pero una de esas dos sinalefas la tenemos que separar. Licencia poética, por eso escogí este ejemplo. ¿Cómo lo leemos? Que, hay una coma, hago la pausa, que al compás que se mueve hace ruido, a pesar de que hay otra coma. O sea, si yo respetara las comas diría que al compás que se mueve hace ruido. Serían 12 sílabas. ¿Qué significa? Que una de estas dos una de estas dos separaciones las tengo que unir, las tengo que transformar. Pero solo una, no las dos. Porque ¿qué pasaría si hago las dos? Que al compás que se mueve hace ruido, lo transformo en 10. ¿Ven cómo en este mismo verso tenemos por un lado un ejemplo de sinalefa, que es la naturaleza, como lo hemos visto y espero haberlo demostrado, y por el otro lado tenemos el hiato, el querer separar lo que de manera natural tiene que ser. ¿Cuál de las dos unimos? Vamos a leerlo ya con perspectiva sin estar haciendo pausas. Yo dejaría la sinalefa al principio del verso, que al compás que se mueve, y ahí hago la pausa, porque como es el cierre final, entonces valga la redundancia, el cierre del final del poema, del cierre final. El cierre del final, disculpen el pleonasmo, que se mueve, hace ruido. Entonces yo optaría por, de manera fonética, hacer la sinalefa. O sea, no respetar esa coma que hay de que al compás que se mueve, a pesar de que sí, todos sabemos que es una oración subordinada, explicativa. No, aquí es que al compás que se mueve, hace ruido. Entonces yo diría que al compás que se mueve, hasta incluso no sé por qué Gustavo Adolfo Bécquer le puso coma ahí, pero obviamente ya se entiende de que es el dramatismo, la emotividad de la composición. Entonces por eso eso no es corazón, es una máquina. ¿Qué? Si ya hiciera ahí la pausa tendría que leer yo que al compás que se mueve hace ruido. Y no se escucha tan bien. ¿Qué pasaría si yo dijera que al compás es una máquina que al compás que se mueve hace ruido? En el mismo verso se toman decisiones totalmente contrarias. En una se hace una sinalefa, que es la naturaleza, que al compás que se mueve, pero otra vez, y es la misma terminación, EA, que al compás mueve, hace ruido. Es la misma terminación, EA, y en el mismo verso tenemos que hacer una sinalefa y una excepción de la sinalefa. Para que vean. Y ambas están separadas con coma.
Entonces, es lo mismo, pero para que vean cómo son las licencias. Ese es el ejemplo más claro de licencias poéticas. Algo que es obvio, natural, la persona que está haciendo la composición se toma estas licencias. Esto es el ejemplo más puntual de las licencias. Como ven, la métrica es algo atractivo, es algo que podemos hacerlo. Obviamente, los que nos dedicamos, pues sí, lo hacemos con meticulosidad. Ya vieron que no es tan fácil. Muchas veces tienes que pensar como el poeta, tienes que pensar como la poeta de en dónde. Entonces tengo que leerlo en voz alta incluso para ver dónde puedo hacer la excepción de la sinalefa, dónde hago el hiato, dónde hago la sinéresis. ¿Correcto? En el caso de la diéresis, como les comentaba, es lo más obvio. Porque la palabra de manera natural no lleva diéresis. Y entonces si la pongo, me está evidenciando la persona que está haciendo la composición que quiere que separe sílabas. Les voy a poner el ejemplo más claro de la diéresis. Normalmente, voy a ponerles algunos ejemplos. La palabra agua tiene 2 sílabas. Agua. ¿Correcto? Pero ¿qué pasaría si yo como poeta dijera, no, yo necesito, ya dije lo que quería decir, pero yo necesito que mi verso mida tantas sílabas? Y entonces, ¿de qué me puedo valer? De las diéresis. Y en vez de decir agua, yo escribiría agu, le pongo diéresis y automáticamente ya no digo agua, digo agu, porque estoy acentuándola y entonces estoy separando el diptongo natural de agua, que es la U y la A, agua. Y entonces de pronto yo digo agua, agua, así se tendría que leer, porque no se le puede poner el acento. Ahí sí, acentos donde no van, no se puede. Como vieron, no pertenece a las licencias poéticas. Ya sé que hoy en día en las vanguardias y demás, yo puedo poner acento ortográfico donde se me pegue la gana. Pero bueno, respetando esta tradición o esta normatividad clásica, por denominarla así, si yo quiero acentuar donde no va acento o quiero separar este diptongo, voy a poner las diéresis. Y entonces en vez de decir agua, que insisto serían 2 sílabas, digo agua. Y así lo tendría que leer, agua. Y esta agua de Jamaica, por poner un ejemplo jocoso, otra palabra que normalmente llevaría diptongo y la separo, juicio, ¿no? Diría yo, juicio. Son 2 sílabas, pero dijera, chin, ya no me salió, pero yo necesito usar esa palabra. Juicio es la palabra justa y precisa que yo necesito, que yo quiero expresar. Me puedo hacer valer de la licencia poética llamada diéresis. Y en vez de decir juicio, yo pongo ju, y en de arriba de la U pongo las diéresis, ju y cio. Y en vez de tener esta unión, este diptongo natural, lo separo. ¿Correcto? Entonces, ahí es el elemento fundamental. Como ven, la sinalefa y la sinéresis son elementos parecidos. ¿Correcto? Es decir, porque unen. Entonces, podemos poner esa regla. Vamos a poner esa regla. O sea, para facilitar como mnemotecnias y demás. Las 2 licencias que inician con sina, o sea, con sin, con el prefijo sin, sinalefa, sinéresis, su objetivo es unir. La sinalefa une de manera natural, como se los acabo de demostrar, mientras que la sinéresis une de manera forzada. ¿Correcto? No voy a hacer analogías porque pueden ser incómodas, como la analogía que te decía de la persona A y la persona B. No voy a hacer ya esas analogías, pero entendamos eso. Las 2 licencias poéticas que tienen como prefijo sin son igual a unir. Una es de manera natural y otra es de manera forzada. ¿Correcto? Mientras que los 2 recursos que llevan el prefijo di, que acuérdense que es dialefa o hiato, se le conoce más como hiato, pero para hacer esa facilidad o esta mnemotecnia además, los 2 recursos o las 2 licencias que tienen como prefijo di, su función es separar lo que de manera natural tendría que ir unido. O sea, la dialefa es separar las sinalefas. Entonces, yo quiero separarlo y no me importa. Y mientras que las diéresis, es decir, podemos entender que las sinalefas es la unión de 2 sílabas.
mientras que la sinéresis es la unión de dos vocales en una misma palabra. Esa es la distinción entre sinalefa y sinéresis. La sinalefa tiene que ver con las sílabas, la unión de dos sílabas, mientras que la sinéresis tiene que ver con la unión de dos vocales en una misma palabra. Ambas tienen que ver con unión de vocales, solo que una desde la perspectiva silábica, que es la sinalefa, y otra desde la perspectiva la palabra terminológica. Es decir, la sinéresis es la unión de dos vocales en una misma palabra. En el caso de la dialefa o hiato, y en el caso de la diéresis es la separación de vocales. En el caso de la dialefa es la separación de vocales de dos palabras distintas. Una palabra termina en vocal y la otra inicia. De manera natural tendrían que ir unidas, pero por licencia poética se separan. Y en el caso de la diéresis es en una sola palabra, hay dos vocales unidas y yo, por licencia poética o de manera arbitraria, la separo por medio de la diéresis. Entonces, como podemos ver, nuestras palabras clave o nuestras letras clave sería la S y la D. S es igual a unir. Uno de manera natural y en forma silábica, que es la sinalefa. Otro de manera arbitraria y dentro de una palabra, que es la sinéresis. Y la D de dialefa, que es separar dos vocales que tendrían que ir unidas por diferentes palabras, silábicamente hablando, separarlas de manera arbitraria, mientras que la diéresis es separar dos vocales que de manera natural van unidas, pero en una sola palabra. Entonces, como ven, tenemos que entender esos conceptos. La sinalefa y la dialefa o hiato tiene que ver con sílabas, la unión o separación de sílabas, mientras que la sinéresis y la diéresis tiene que ver con la unión o separación de vocales dentro de una sola palabra, dentro de la misma palabra. Tenemos esas reglas, como les digo, hagamos ese ejercicio, ese juego, veámoslo con la seriedad que implica. Cuando me refiero a juego es porque pues no es una cosa que si no lo hacemos bien vamos a morir y demás. Obviamente si es un examen, si están viendo este video porque están estudiando, porque les van a hacer un examen de medidas de versos, pues sí, háganlo con toda la seriedad del mundo. Pero si no nada más es como un entretenimiento, es como un cultura general, un conocimiento práctico, háganlo. Les digo, agarren la letra de su canción favorita y mídanle los versos, siguiendo estas reglas, ¿no? De si tiene sinalefa, si tiene dialefa, si tiene sinéresis. Diéresis no va a usar, obviamente, no creo que ningún compositor ni ninguna compositora use la diéresis, por eso ni les puse yo ejemplos, porque sí existen, pero son poco usados. No estoy diciendo que no lo usen, ni en la actualidad no se usen tanto, pero bueno, pensando en la utilidad de las letras de las canciones, no creo que ningún autor o autora ponga diéresis. Puede valerse de la sinalefa, del hiato, incluso de la sinéresis, sí. De la diéresis ya es mucho, ya es muy literario, o sea, es muy de el ámbito de la literatura. No estoy diciendo que las letras de las canciones no sean literarias, no sean líricas, pero no están pensadas para ser publicadas y ser analizadas literariamente, sino analizadas líricamente, pero desde una perspectiva musical, no retórica, no literaria. Aunque, insisto, se puede. Entonces, hagamos ese ejercicio tal vez, ya no aquí frente a las cámaras ni nada por el estilo, pero podemos hacer ejercicio. Agarrar una letra de una canción, ya sea que nuestra canción preferida en español, no olvidemos que tiene que ser en español, porque las mediciones y las normativas al respecto de este punto en otros idiomas tienen sus especificaciones y sus particularidades. Agarremos la letra en español, ya sea nuestra letra o nuestra canción favorita o una canción que nos desagrade, para tener un argumento más, tal vez de esta canción no me agrada porque mira, no tiene una métrica y no tiene una musicalidad y forza las cosas, como lo podemos tal vez ver en otros videos cuando se forza, como les decía en la música, muchas veces esta medición métrica se forza extendiendo de más las sílabas. O sea, cuestiónense cuántas canciones no tienen wow, y eso se debe a que necesitas métrica, porque aunque tenga el acompañamiento musical también tiene un ritmo, como lo vamos a ver en futuros videos.
si la letra, o en este caso la composición, vamos a hablar de composición lírica, sin importar si es un poema o la letra de una canción, si la composición lírica está bien escrita en la medida de los recursos y las posibilidades que demanda el estilo o la obra, o también los recursos que los que cuenta la persona que está creando dicha composición, no necesita excederse de licencias ni necesita sobrepasar algunos recursos. Entonces ese wow, oh, 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 que muchas canciones hacen se debe a eso, que el verso es muy corto y entonces tengo que extenderlo para que la melodía tenga, o sea, tenga lugar y no cortarla. O sea, si yo tengo ya un fondo musical, una melodía de fondo, un acompañamiento, los que saben de música me entenderán, y los que no, de todos modos, es algo que se puede intuir. Tiene ese acompañamiento. Y si estas situaciones de la métrica y lo que veremos en próximos videos del ritmo, etcétera, no te lo da la letra, tal cual, no pusiste una palabra de más o algo así, o una palabra que tenga cierta vocal o cierta sílaba tónica, consciente o inconsciente, vas a tener que recurrir a esos wow, o acentuar donde no tengas que acentuar una palabra que prototípicamente va acentuada en un lugar, y con tal de que caiga el acento en un lugar para que caiga bien la melodía, van a hacerlo. Y eso ocurre con todos los compositores, pero ¿es válido? Sí, sí es válido, porque es una licencia poética. O ahora tenemos ese concepto de, no, muy mal, ¿por qué acentúa ahí donde no tiene que acentuar? Porque es una licencia poética. Puede verse mal desde una perspectiva gramatical, pero desde una perspectiva lírica es totalmente válido. Pues bien, espero que esta explicación de la métrica haya sido accesible, porque esa es la intención de este viernes de procedimientos y de esta serie de videos que expliquen estos elementos de la poesía con el modelo clásico tradicional, que sí busca la rima, la métrica, el ritmo, que son estos tres elementos fundamentales. La musicalidad está unida o es producto de la métrica y del ritmo. O sea, el ritmo lo va a dar, como lo vamos a ver en próximos videos, lo va a dar precisamente esto, las sílabas tónicas y todos esos elementos. Entonces, un poema, hablando desde el modelo clásico tradicional, además de tener el mismo número de sílabas, también tiene que tener otro elemento que sea constante, porque es lo que le va a dar el ritmo. Y ese recurso, incluso como les digo, se puede aplicar a la composición de letras de canciones, y entonces le vas a facilitar a los músicos, a la orquesta o al conjunto, le vas a facilitar el acompañamiento porque no tienes que forzar nada. La misma letra te va dando la musicalidad. Y eso es lo que muchas veces se tiene que tomar en cuenta si se está componiendo un texto lírico. No importa si es poesía per se o si es la letra de una canción. Entonces, por eso es el propósito. Pero también no lo quiero ver de manera muy profunda, como les mostré en anteriores videos. Pues hay libros de largo aliento donde nos explican de manera exacta, puntual, todos estos elementos. Que eso no es mi intención. Mi intención es aproximarlos, acercarlos, generarles el interés, y también que vean cómo estas situaciones tan profundas, tan especializadas, lo podemos ver en nuestra cotidianidad. El mejor ejemplo son, en este caso, las letras de las canciones. Las letras de las canciones de una u otra manera tienen estos elementos. Y si no los tienen, podemos entender por qué muchas canciones tienen éxito por su acompañamiento musical y no por su lírica, no por su letra. Y viceversa, que una canción tiene una hermosa letra, una perfecta composición literariamente hablando, líricamente hablando, pero tal vez lo echa a perder un mal acompañamiento musical. Entonces, esos elementos, y obviamente existen las obras que ya sea de manera subjetiva, que son perfectas, porque, insisto, esto es cuestión de percepciones y de gustos, que es tanto la letra como la música, el acompañamiento musical, hacen una total y perfecta armonía, y tenemos una composición que es bella, tanto líricamente hablando, porque cumple con estos elementos, como musicalmente hablando. Entonces, ese es el propósito de estos videos, acercarles estos conceptos para que nosotros tengamos elementos para poder hacer una crítica, ¿no? Recordando otros videos de la reseña crítica y esas cosas relacionadas con el ámbito, en este caso, de la comunicación, aunque también con la literatura.
tener más elementos para poder decir por qué algo es bello y por qué no, y no caer nada más en lo personal de, pues a mí me gustó porque me gustó lo que escribió, me gustó, me hizo sentir, lo que escribió me hizo sentir bien, me hizo envolverme en la historia. No, pues como de no, sino puedes decir eso, pero más aparte aderezarlo con, y más aparte hablando de la lírica, pues más aparte esta composición tiene maneja muy bien las rimas, maneja muy bien la métrica, y lo que veremos en próximos videos, maneja muy bien su ritmo interno. Entonces, eso te da más credibilidad, te da una cierta autoridad, te da como que afianza más la crítica, no es solamente una crítica visceral de me gustó o no me gustó, porque a mí me dijo. Y entonces todo el tiempo está diciendo mi, automáticamente le quita validez muchas veces a dicha crítica, porque no lo estás viendo desde la obra, sino lo estás viendo desde tu percepción, y automáticamente tu percepción no es universal. Estas reglas sí lo son, por poner un ejemplo. O si estábamos hablando de otro género literario o de otro género periodístico, etcétera, hay ciertas reglas que tienen que seguir esos textos, y entonces eso puede ser un mecanismo, una herramienta de la que nosotros nos podemos valer para consolidar nuestra crítica. Pero bueno, espero que este video, aunque un poco largo, pero espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Y pues bien, antes de despedirme, pues no me queda nada más que, como siempre, hacerles la cordial invitación a que se suscriban al canal, que comenten si ustedes sabían estos recursos, sabían estas normativas, estas denominadas licencias poéticas, qué les parece, si se habían percatado. Tal vez me pueden compartir un ejercicio que hayan hecho ustedes de alguna de sus canciones, ya sea su canción favorita o una canción que no les agrada, y tal vez opción 1, ratificaron que es una mala canción porque le aplicaron esta normativa, o al contrario dicen, yo pensaba que esta canción no me gusta por lo que dice, pero líricamente hablando es muy buena. Pues también eso nos puede brindar, esta información nos puede dar estos elementos para descubrir que tal vez no nos gusta lo que dice o el cómo lo dice una composición, pero retóricamente o métricamente hablando en este aspecto puntual, puede cumplir con todo. Y entonces ya, ahí sí, nos vamos a recargar en el gusto personal. A su vez, pues también pueden usar el canal de este medio, o los comentarios en dicho canal, pues pueden usarlo para hacerme recomendaciones de autores, obras, etcétera. ¿Correcto? A su vez, pues también les hago la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Instagram y Twitter, en donde también lo podemos usar como un canal de comunicación para que ustedes me digan sus observaciones, sus recomendaciones o lo que ustedes gusten, pero que le aporte a este proyecto, que es este canal de YouTube llamado Yo Leo. Y ahora sí, sin nada más que agregar por el momento, no me queda nada más que darles las gracias por su presencia y decirles, estamos en comunicación. Hasta siempre.